Buenas tardes, hermanos. El día de hoy estamos aquí reunidos para tener nuestra oración. Es necesario que en estos días todos hagamos mayor encuentro con nuestro Señor, que nuestros pensamientos nos lleven a Él en todo momento. Esta tarde he traído un tema para platicar con ustedes. Este tema es: nosotros somos seres espirituales. Y como un subtema, hermanos, quiero platicar con ustedes cuáles son nuestros pensamientos. Así es que vamos a ponernos en oración, hermanos, en este momento. Vamos a pedir al Padre que nos dé luz, que nos dé de su sabiduría y nos ayude para poder tener un tema que nos sirva a pasar estos días que estamos viviendo. Bendito Padre, guárdanos, Señor, líbranos de todo mal, Padre Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, lo que tú tienes como propósito al estar pasando por lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de adoración. Bien, vamos a hablar de nuestros pensamientos. A través de nuestros pensamientos, nosotros creamos nuestra vida diaria. Según sean nuestros pensamientos, así será nuestro día. Por ejemplo, tenemos a Job en el capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dijo Job? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que temía me aconteció. Esto dijo Job. Nosotros, todos los salvos, tenemos acceso ¿a quién, hermanos? Al Altísimo. ¿Qué debemos hacer? Buscarlo, buscar su rostro. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces somos seres espirituales. La palabra es Dios y la palabra es perfecta. Entonces, recurro a la palabra. Leer la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra. ¿Para qué, hermanos? ¿O por qué? Porque Dios nos habla a través de su Hijo. El Hijo es la palabra. Y nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, por medio de su palabra, gobierna el universo. Entonces, al hacernos a su imagen y semejanza, Dios quiere que seamos esos seres espirituales, que hablemos cosas del Espíritu, no cosas carnales. Un ser carnal, ¿de qué va a hablar, hermanos? ¿Mentiras? ¿Adulterios? ¿Truanerías? Eso está en la carne. ¿Querrá Dios que hablemos de eso? ¿Que nuestros pensamientos se llenen de eso? ¿No? Dios creó la naturaleza. Aquí encontramos semillas. ¿Para qué son las semillas, hermanos? Para la reproducción. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por medio de nuestro hablar y expresión, Dios habla y se perpetúa.
porque para siempre es su palabra. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no llenamos y regamos esa semillita que ya fue sembrada en nosotros, ese árbol no va a crecer. En cambio, si la regamos, estamos cuidándola por medio de la palabra, ese árbol va a dar frutos y nosotros vamos a ser los que vamos a dar a continuación a nuestras siguientes generaciones esa semilla. Vamos a buscar en nuestro interior, hermanos, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo está esa semilla? ¿Cómo la hemos cuidado? ¿Cómo la hemos cultivado? Para así poder dar más a otras personas de esa semilla. En Mateo 7:17, vamos para allá. Mateo 7, capítulo 7, verso 16. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso nos dice en Mateo. Por sus frutos los conoceréis. Los que hemos nacido de verdad, no podemos dar otro fruto que no sea bueno. Las semillas no pueden cambiarse por sí solas, ¿verdad? Si una semilla es de mango, no va a dar naranjas por sí solas. Las semillas no se pueden cambiar. Así, la semilla que Dios puso en nosotros desde la caída del hombre no puede cambiar sola. Solo podemos cambiar a través del Hijo, a través de la palabra. Solo rendidos al Padre, solo nacidos de nuevo, podremos cambiar, gracias a su redención. ¿De qué habla la boca, hermanos? ¿Qué es lo que es nuestro diario hablar? ¿Qué expresamos? Lo que nosotros expresamos procede de nuestro corazón. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué semilla vamos a dar? ¿Qué semilla llevamos con los que vamos a visitar? Vamos a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. La palabra de Dios dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ese corazón de carne se refiere al alma. Dios, al crear al hombre, quiso compartir su propia naturaleza, lo espiritual y lo eterno. Esta es la diferencia que hay entre los animales, entre las plantas. Hermanos, hemos visto animalitos que son educados y tal parece que nada más les falta hablar y diríamos, bueno, parece hasta una persona, actúa como una persona. Pero hay una diferencia muy grande entre nosotros y los animalitos, que es el espíritu y que es lo que nos conecta con el Padre. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermanos, no es de Él. Vamos a buscar Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios le ha dado la potestad al hombre para gobernar sobre todo, respetando su libre albedrío. Por eso el hombre debe expresar su naturaleza, hermanos. ¿Cuál es su naturaleza? La espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y aquí podemos subrayar que dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es muy interesante, hermanos. En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Buscamos el Salmo 8, verso 5. Vamos a ver cómo nos confirma la palabra lo que está diciendo en Génesis en este salmo. Hermanos, yo voy a leer nada más el verso 5 en adelante, pero ustedes pueden leer todo ese Salmo 8. Van a ver qué hermoso y qué revelación nos da aquí en este salmo nuestro Padre. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Y continúa el salmo, hermanos, pueden leerlo completo. Es un salmo muy hermoso y nos está diciendo nuestro Padre Celestial que hay poder en nosotros. No nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu para gobernar. Pero todo tiene algo a cambio. No nomás nos lo dio y ya vamos a hacer lo que nosotros quieramos. Porque tiene leyes y vamos a ir para allá. Ahorita vamos a ver cuáles son sus leyes y las causas y efectos que esto tiene. Pero antes de esto, vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 41. Para estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, esto es muy importante y muy necesario que tengamos presente quiénes somos. Somos hijos de Dios, hermanos. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios no creó cosas malas. Dios no hizo las cosas para lastimar a su creación. La maldición del hombre vino a consecuencia del pecado.
La creación de Dios es divina. En cuanto a la creación, a imagen y semejanza, no nos confundamos. Hasta el mismo Satanás, antes que cayera, fue creado por Dios. Pero aquí resultó que Satanás pecó. Pecó porque hubo soberbia en él. Y así arrastró a la tercera parte de los ángeles con él. Hermano, tú y yo elegimos la expresión que queremos dar. ¿Cómo queremos ser? ¿Espirituales o carnales? Somos seres espirituales viviendo en un mundo físico. La mayoría de los seres humanos vivimos superficialmente. Todo es de la piel hacia afuera. ¿Cuáles son nuestras metas, hermanos? ¿Cuál es su meta? ¿Qué meta tenemos en esta vida? ¿Cómo estamos viviendo? Ahorita, en este momento, hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo está viviendo? ¿Con miedo? ¿Con tradiciones? ¿Con religiones falsas? Todo esto, hermano, ¿a dónde nos lleva? Si estamos confinados y tenemos ese tipo de pensamientos, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nosotros no nos damos cuenta quiénes somos, si nosotros no hacemos ese alto y y recurrimos al Padre, a la palabra, para llenar nuestro espíritu, para fortalecernos, para estar de pie en este momento, que están sucediendo tantas cosas, que se dicen unas cosas y se dicen otras cosas. ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué es lo que vamos a decir? Porque no sabemos qué está pasando. No sabemos si es verdad o es mentira lo que está pasando. Si está siendo manejado, manipulado, o en realidad estamos viviendo una situación difícil. ¿Hacia dónde vamos? No hay otra, hermanos. Yo a hoy no les puedo decir, no he encontrado otra cosa más que recurrir a la palabra y crecer, porque para eso fuimos hechos. Dios nos creó y su creación es para eso, para estar con Él, vivir con Él, expresarlo. Hermanos, la vida se vive de adentro para afuera, porque somos espirituales, así que no hay desorden. Tenemos que tener un orden. Como seres espirituales debemos llevar orden en nuestras vidas, un orden para comer, un orden en la sexualidad, un orden para beber inclusive. Dios nos ha dado muchas cosas y cosas buenas. Él no ha hecho cosas malas. Mas sin en cambio el hombre, su creación, todo lo ha visto para el lado equivocado. ¿Por qué, hermanos? ¿Nunca se ha preguntado por qué? Bueno, pues Dios, al ser Él perfecto, su creación es perfecta, porque el Espíritu gobierna nuestras conductas, nuestras expresiones. Si yo vivo gobernado por Dios, todo irá para bien. La diferencia de las personas que solo quieren agradar a la carne es muy grande, hermanos. ¿Qué sucede ahí? Cuando estamos dispuestos a agradar a la carne, cuando no hemos conocido de la palabra de Dios, cuando no sabemos cuál es su voluntad de Dios, nosotros tenemos algún deseo de comprar ciertas cosas, leer ciertas cosas, comer ciertas cosas que quizás no es lo que Dios nos ha dado. Y nos inquietamos en estos tiempos que el dinero no está fluyendo, nos empezamos a inquietar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero si nos regresamos a lo natural, hermanos, a lo que Dios nos ha dado, vamos a entender y vamos a encontrar el maná que Él nos ha dado.
esa angustia, esa desesperación tiene que quitarse, porque Dios está a cargo de nosotros. Él no nos ha dejado como creación. Algunos podemos decir, pero es que no me puedo ni asomar a la calle. No, hermanos, Dios está en control. Debemos tener nuestras precauciones. Todos sabemos y debemos obedecer lo que está pasando. Pero no podemos estar angustiados, oprimidos, esclavizados. No podemos hacerlo. Vamos a recurrir a la palabra y Él es el que nos va a dar qué es lo que vamos a hacer. La diferencia entre las personas que viven en la carne y la espiritual es muy grande. Porque el espiritual da gracias a Dios en todo lo que está pasando, en todo lo que sucede. Todo es para bien y lo sabemos. ¿Existen las tentaciones? Sí, ¿verdad? Tenemos el mayor ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. El mismo Hijo de Dios, a Él se le acercó el enemigo. ¿Qué le dijo? Si tú eres Dios, convierte esa piedra en pan. Y así, ustedes ya conocen todo lo que más se le presentó para decirle y para hacerlo caer. Mas no pudo hacerlo caer, porque era el mismo Dios con quien se estaba enfrentando. Sí, pero Él ¿a qué vino? A mostrarnos que sí se puede hacer las cosas. Sí, no nos debemos de confundir, hermanos. Tenemos que llevar una vida pegada a la palabra, a la voluntad de Dios, para poder sobresalir de todo lo que estamos viviendo. Vamos a Mateo 26, verso 41. Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo logramos ser espirituales? Llenándonos de la palabra de Dios, llevándola por obra, hermanos. No hay de otra. Tenemos que leer, tenemos que vivir la palabra. Recordemos que lo espiritual es eterno, lo físico no. Ese tiene término. Lo físico se acaba. Todo lo que estamos viendo físicamente tiene un término, hermanos. Tú que eres salvo, busca el poder del Altísimo. ¿Sirves al Padre? ¿Expresas al Padre? Ora, hermano, y se harán los milagros del Padre. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, hermanos, no podemos conformarnos a este siglo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Quiero preguntarles, ¿cuál es la voluntad de Dios? En sus casas, piensen y digan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos acaba de decir Romanos 12? Que seamos agradables y perfectos. Esa es la voluntad de Dios. Pues Él nos hizo a su imagen y semejanza. Aquí se superan todos los retos, guardando su palabra y haciendo la vida, transformándonos. La palabra nos transforma. La palabra nos lleva a otra dimensión, hermanos. Hay leyes en este mundo que son importantes y las debemos cumplir, ¿verdad?
todos estamos ahorita llevando el confinamiento bajo leyes, debemos de traer un cubrebocas, debemos usar el gel, debemos de guardar distancia, todo eso lo debemos de cumplir. Son leyes de este mundo. ¿Para qué razón? Para que nos vaya bien y no tengamos problemas, ni de salud, ni con ningún otro problema. Pues así también, hermanos, el Padre nos ha dado leyes. Existen esas leyes de Dios que debemos cumplir para que nos vaya bien. Tenemos una ley de causa y efecto. En la misma palabra nos la dice con Job 4, capítulo 4, verso 8. Como yo he visto los que oran, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, ¿qué van a cegar, hermanos? ¿Qué van a cegar? Pues lo mismo que sembraron, iniquidad e injuria. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Ponernos a trabajar, sembrar. Y con esto, hermanos, vemos que no tenemos más que pedir y estar en oración. Pedir arrepentimiento de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Ver en nosotros en qué nos hemos equivocado, qué es lo que nos ha faltado para estar en comunión con el Padre. ¿Por qué no vivimos esa vida espiritual si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tener miedos? Hermanos, en estos tiempos de verdad que hemos estado guardados, yo he recordado los últimos días de estudio que tuvimos con nuestro pastor Aristóteles. De verdad que Dios nos estaba hablando. Yo lo comenté con él y le dije, Dios está hablando a esta congregación. Sinceramente, y lo digo con pena, no pude ver más allá qué era lo que Dios nos quería decir. Lo digo con pena, hermanos, porque me faltó discernimiento. Pero Dios ya nos estaba previendo de lo que venía. Esos estudios, quienes estuvimos ahí, podemos dar el testimonio cómo estaba preparándonos para lo que venía, para esto que estamos viviendo. Pues, hermanos, si nosotros pedimos arrepentimiento y buscamos la palabra y buscamos crecer en el Espíritu, en ese Espíritu que ya está en nosotros, que ya mora en nosotros, pero tenemos que crecer. Vamos a entender muchas cosas, hermanos. Entonces, primero es, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué está en nuestra cabeza? ¿Preocupaciones? ¿Tristezas? ¿Enojos? ¿Desesperación? ¿O vamos a ir al Padre para que Él nos ayude a salir de todos esos pensamientos y darle gracias porque al día de hoy nos ha cuidado, nos ha guardado? Él ha suplido nuestras necesidades porque hemos tenido un plato en la mesa que comer. Demos gracias a Dios por todo, hermanos, todo lo que Él está haciendo, porque en su soberanía Él es el que está obrando. En segundo,
Después de nuestros pensamientos va a venir nuestra acción, cómo vamos a actuar. Y según sea nuestro actuar, va a ser el resultado, cómo vamos a estar viviendo, cómo estamos viviendo hoy, cómo vivimos la palabra de Dios. Pidamos que nuestra vida sea de acuerdo a lo que Dios quiere, que seamos espirituales, que sea de adentro para afuera, hermanos, que salgan nuestros pensamientos de acuerdo al Espíritu, que hablemos las cosas del Espíritu. La vida es un trueque, lo que damos regresa. Vamos a cerrar con esto, hermanos. Vamos a Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El mundo físico existe, hermanos, para expresar nuestros pensamientos. Para eso nos lo dio Dios. Nuestra naturaleza, nuestras ideas, nuestros pensamientos, todos los vamos a expresar en este mundo físico. En el alma están los pensamientos. El cuerpo expresa lo que es el espíritu. Oremos, hermanos, y pidamos a Dios ese cambio. Pidamos que nos dé más de su espíritu. Hoy, hermanos, es muy buen día para que nosotros doblemos rodilla y agradezcamos al Padre porque nos ha dado vida y nos hizo semejantes a Él, a imagen y semejanza de Él, para que nos saque de esto que estamos viviendo. Él lo va a hacer, tengamos confianza. Oremos, hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, porque quieres tú a tu pueblo que sea expresión tuya, porque desde un principio tú nos creaste para habitar entre nosotros. Quita de nosotros, Señor, todo lo malo. Quita de nosotros esos pensamientos equivocados. Quita los miedos. Quita las angustias. Danos un corazón y un pensamiento renovado. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia, Padre. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Cuando roto el temor, me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Cuando roto el temor, me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé